We will make America great again. 向洛佩兹总统 There is no planet B. There is no planet blah. Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен? Una guerra invisible, pero que deja más heridos y más muertos a veces que las guerras visibles. Diplomacias, con José Luis Orella y Juan Carlos Nieto. Como en todos los podcasts, buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque en alguna parte del mundo es una de estas cosas. Este se llama Diplomacias y está hecho para usted. Cuba, la dictadura interminable, el estado fallido para los cubanos y la guarida perfecta para la cúpula de un régimen que ha secuestrado un paraíso. La Habana se desmorona entre apagones y soflamas de una revolución tragicómica. El capitalismo está prohibido, excepto para los generales que manejan los negocios. El mejor sistema represivo de la historia reciente, heredero del KGB y la Stasi, mantiene a raya a los cubanos, tiene las cárceles llenas y sonroja a una Europa que sopla y sorbe a la vez. Mientras Putin, Xi Jinping y Maduro tienen un aliado, a tiro de piedra a los Estados Unidos, José Luis. ¿A quién tenemos hoy con nosotros para hablar de Cuba? Pues precisamente uno de sus principales luchadores un poco por la libertad, ¿no? Es Regis Iglesias, natural de La Habana, y que participó ya desde muy joven en los movimientos de oposición democrático. Él entró, pues casi recién cumplido los 20 años, en el Movimiento Cristiano de Liberación, el MCL, que lideró el buen amigo Osvaldo Payá, ¿no? Él fue también de sus miembros principales, ha sido gestor del proyecto Varela y miembro de su Comité Ciudadano Nacional. El proyecto Varela tuvo muchísima importancia porque intentó una reforma interna aprovechando la vía constitucional y reunió un aval de más de 11.000 firmas de ciudadanos cubanos, ¿no? Y fue una visualización del apoyo popular interno que se tenía a ese proyecto de reformas, ¿no? A partir de ahí, pues Regis, bueno, pues fue detenido, fue procesado, estuvo en la cárcel más de 7 años y pico en las prisiones cubanas, que se dice pronto, y luego posteriormente ya fue expulsado a España con los 75 dirigentes principales que formaban parte de esa oposición, y ha sido, bueno, pues sigue siendo el portavoz del Movimiento Cristiano de Liberación y una de las personas más importantes en esa militancia y en esa actividad que hasta la actualidad, bueno, pues está representando para llevar pues la democracia a su país. Así que bienvenido, Regis, a nuestros micrófonos. Gracias, José Luis, es un placer estar contigo y con Juan Carlos hoy aquí, después de tanto tiempo sin vernos. Y bueno, compartir con los oyentes de su podcast las impresiones que tenemos y las experiencias que hemos tenido en estos años de lucha en nuestra patria y bueno, después en el destierro. Tú siempre hablas de lucha y destierro. Ahora vives en Estados Unidos, como muchos de los desterrados de aquella primavera negra del proyecto Varela, que terminaron en la cárcel. ¿Cómo ves Cuba ahora en los últimos años, sobre todo después de los disturbios, las protestas del 21 que llenó el malecón? Y como decían en Cuba, ha habido muchos malecones, no solo el de allí. ¿En qué momento se encuentra, os encontráis los que lleváis adelante la lucha por liberar Cuba? En un momento muy complicado, porque el régimen, a pesar digamos que la pérdida de control, de cierto control, de aquel control absoluto que tenía sobre la sociedad, mantiene no obstante sus privilegios, mantiene su estatus, su poder a base de una represión brutal. Y también apoyado por el apoyo internacional, sobre todo de Rusia, de China y la mirada hacia otro lado de Occidente. En el caso del pueblo, el pueblo está emergiendo no porque el régimen esté haciendo concesiones, sino porque el pueblo está cansado ya de su propio cansancio, como decía Václav Havel. Y cada vez que el régimen, digamos que lo lleva a los extremos, asfixia hasta el último momento que ya va a fenecer
el ciudadano pues suelta, y es como el régimen va tirando, va alargando la agonía del pueblo y manteniendo los privilegios que tiene de esa manera. Lleva al extremo al pueblo, el pueblo protesta, suelta un poco la mano con la que lo está apretando, y en ese juego macabro se está manteniendo han pasado los últimos casi ya 10 años, ha sido la tónica en estos últimos 10 años. La oposición ha recibido golpes de los que no se ha podido recuperar, porque la represión funciona, la violencia y el terror funciona. Recordemos que en el 2010 una generación casi completa de líderes y activistas que hoy incluso están en edad madura para aportar lo mejor de ellos para el país, fueron desterrados. Ujú. No es que fueron liberados y optaron por el exilio, sino que directamente Sí, en de la prisión cárcel al avión y del los avión a mandaron España. al avión, exacto. Y entonces no se puede sustituir un grupo de líderes tan numeroso de esa manera de un día para otro, y cuando se estaba logrando asesinan a Osvaldo Payá y a Harold Cepero, y entonces ya ese fue un golpe que no se ha podido reponer, no solo el Movimiento Cristiano de Liberación y la oposición, el país. Recordemos que Osvaldo Payá era el líder del Movimiento Cristiano de Liberación, probablemente el político con más proyección, más honestidad y más seriedad que había en Cuba, y el régimen lo sabía, evidentemente. Yo siempre he sostenido que a Osvaldo el régimen lo elimina no por lo que estaba haciendo, sino por lo que iba a hacer en el futuro. Iba siempre un paso adelante del régimen, que es lo que se ha perdido. Hemos perdido la iniciativa. Ya. O sea, Osvaldo siempre iba un paso antes del régimen, porque Osvaldo, antes de que empezaran a hacerse los cambios fraude, o sea, los cambios fraude son estas medidas cosméticas que el régimen empezó a tomar a finales de la primera década del siglo, quizás dejando vender automóviles viejos de tu propiedad, permitiéndote tener un teléfono celular, pudiendo ir a un hotel del que era segregado hasta hace poco. Sí, o reformando la Constitución, pero nada cambiaba. Exacto. Hacer como que cambian para no cambiar. Y Osvaldo denunció esto incluso antes que pasara y lo denominó cambio fraude. Y entonces, claro, una persona tan coherente, con esa visión y tan vertical, no cuadraba en el esquema que tenía el régimen para reciclarse. Y lamentablemente pues la reacción de los criminales es asesinar. Y eso fue lo que hicieron con Osvaldo el 22 de julio de 2012. El liderazgo de Osvaldo esencialmente se proyecta, se visualiza cuando inicia el proyecto Varela, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tiene el proyecto Varela? ¿Qué es la Primavera Negra? Porque muchos de los que nos están igual oyendo, nosotros lo sabemos, pero ellos no lo saben, esencialmente muchas veces por lo de la juventud, ¿no? ¿Y cómo tomasteis contacto con Osvaldo? ¿Qué significó todo aquello? Bueno, mira, el proyecto Varela se hace público en 1998, durante la visita de Juan Pablo II a La Habana. En 1999 se hace un llamado al pueblo cubano. Había una unidad, grupos que estaban unidos bajo el lema de Todos Unidos, en donde no era una coalición, pero sí grupos que trabajaban y eran afines en la misma dirección, pues apoyaron el proyecto Varela. ¿Qué pasa? Que para llegar aquí hay que decir que Osvaldo no nace en ese momento, ya venía de un proceso de hacía ya 14 años, porque el Movimiento Cristiano de Liberación se funda en 1988 en La Habana, y ya desde 1990 estábamos ensayando, decimos ensayando porque era prueba de error. Hicimos una propuesta de ley de diálogo nacional, empezamos a colectar las firmas, saltaron la casa de Osvaldo en el 91, le pintarrajearon la fachada con carteles agresivos. Luego volvimos a hacer otra campaña ciudadana para un programa transitorio. Y así en esta prueba y error, la represión paraba las cosas. El éxodo de 1994 también influyó en que muchos firmantes habían salido del país, y también la campaña por el programa transitorio se detuvo. Pero estas experiencias nos fueron sirviendo para cuando se lanzó el proyecto Varela, pues
tener una conciencia de cómo íbamos a hacerlo, cómo se iban a colectar las firmas, cómo podríamos detectar los errores en la firma cuando nos quisieran pasar gato por liebre el régimen. Y esto pasó también desde Todos Unidos, porque muchas de las personas y grupos que estaban en Todos Unidos comprometidos en la campaña, que habían llamado al pueblo a firmar el proyecto Varela, la campaña de referendo, nos empezaron a introducir firmas falsas y un sinfín de provocaciones. Claro, uno no está con un gobierno normal. Pero esto se pudo salvar porque nosotros, en la medida que íbamos colectando las firmas, por la misma necesidad que teníamos de verificarlas, a los mismos ciudadanos que iban firmando le proponíamos que revisaran la firma, que pudieran involucrarse en la verificación de la firma, y no solo esto, sino de crear comités ciudadanos, que era algo inédito en la lucha cívica en Cuba. Y en ese momento pasó la lucha de la oposición a los ciudadanos. Y en Cuba hay 167 municipios. Entre los 167 municipios en 2003 teníamos ya 122 municipios en todo el país donde habían comités ciudadanos. Y esto, entre otras razones, o sea, esto por un lado, más el desafío legal incontestable para el régimen, a no ser con la represión, de presentarle una demanda de ley, un proyecto de ley en el que en España se llamaría Iniciativa Ciudadana. Iniciativa Ciudadana, que era incontestable, tenían que hacer el referendo. Pues eso fue lo que decidió la represión de los secuestros del 2003. Nosotros no le llamamos al proceso la Primavera Negra. Nosotros, como Osvaldo decía, la Primavera de Cuba, proceso, porque nadie dice la Primavera Negra de Praga al momento que entraron los tanques al territorio checoslovaco. Que hubo represión, pero fue un triunfo. Pero fue el momento de la primavera porque fue el momento de la esperanza. 2002, cuando se presentan las firmas para el referendo, fue un momento de mucha esperanza, no solo en la oposición, sino en el pueblo, que las personas que... Para nosotros colectar las primeras 11.000 firmas, no menos vimos 100.000 personas para esas 11.000 firmas. Y también coincidió con la visita de, ya entregada las primeras firmas, la visita de Carter a La Habana, y que Carter, en uno de los dos canales que había en Cuba en ese momento, habló en el aula magna de la Universidad de La Habana, en el Salón Félix Varela, ante Fidel Castro y su séquito, del proyecto Varela. Incluso convidó al dictador a que publicase esa iniciativa por una iniciativa de ley, que era un derecho de los cubanos hacerlo. Y muchos cubanos se enteraron de estas cosas inéditas que estaban pasando. Era un momento de esperanza, de primavera, de renacer en la sociedad. Y lo que vino después fue la escalada represiva, fue los secuestros de nuestro, pero eso no impidió que continuase. Y luego la liberación, y luego la segunda oleada, que muchos ahora están en la cárcel como fruto de las protestas. Exacto, la liberación no, los destierros, fueron destierros. Los destierros, exactamente. Haces bien en corregirme. ¿Cómo vive el régimen ahora? Es decir, Raúl Castro es un anciano de 90 y tantos años, tiene un cáncer. El régimen siempre habla de que sucederá lo que ellos llaman, entre comillas, el hecho biológico, ¿no? Que es la muerte de Castro. Bien, están ahí los hijos, pero los hijos no pueden estar en primera fila. ¿Quién gobierna Cuba? El jefe de las Fuerzas Armadas, Álvaro López Miera. ¿Quién gobierna Cuba? ¿El primer ministro, Marrero? Díaz-Canel pinta algo. No lo gobierna alguien en específico. Si vamos a hablar de alguien en específico, Raúl Castro, así en ese estado en que está, pero más que él también su círculo más cercano. Lo que pasa es que su figura viva sigue siendo una referencia para el grupo de poder. Es un Castro. Exacto. Y en el momento que él no esté, ya las cosas cambian, porque, digamos, mira, recuerda que durante las jornadas de julio de 2011, de 2021, de pronto 17 generales murieron en una semana. Sí, es una cosa... es una cosa que suena soviética. Y me conta que uno de ellos era una persona que conocía a mi familia, y estando cuando yo estaba en prisión, le dijo a mi papá: oye, tienes que ver a tu hijo, no puedes dejarlo de atender, y ese es tu hijo por encima de todo, quieres generar una unión. Y mi padre le dijo: no, sí, por supuesto, yo primero que nada es mi hijo. Pero te hago la anécdota personal porque te estoy hablando de personas que estaban en retiro, no estaban gozando de las mieles del poder como los demás. Y eran personas que tenían este tipo de criterio también, de este tipo de conceptos de familia, Claro, eran revolucionarios de primera jornada, pero habían sido educados
en valores no solo revolucionarios que son artificiales posteriores, Y también sino los mucho más desencantos de los naturales. años, del Y el desgaste. desencanto, por supuesto, porque claro, el socialismo y el paraíso nunca llega. Exacto. La idea ahora, y me gustaría que comentaras lo que te parece a ti, es que el Partido Comunista Cubano es un ente vacío, no sirve absolutamente para nada, y que el poder en Cuba reside en dos ministerios, uno el de Defensa y otro el de Interior. Sí, Defensa se eso, dedica no a la defensa, se dedica a los negocios de la cúpula, que es donde están las empresas que funcionan. Curiosamente, la gente no lo sabe, pero todas las empresas turísticas de Cuba dependen del Ministerio de Defensa, no del Ministerio de Turismo. Es que vamos a ver, lo que la gente no sé si lo dominarán, la información está ahí para que la quiera usar, y si en Cuba hoy que hay más acceso a internet, las personas no se enteran de esto es porque no quieren. El Gaviota, que es uno de los grupos empresariales que Te pertenece iba a a preguntar Gaesa. por Gaviota y por Gaesa. Gaviota pertenece a Gaesa, es uno de los grupos de Gaesa, que es el conglomerado de las Fuerzas Armadas. Gaviota solo tiene en el banco, un banco internacional, lo que tiene en el banco, un tercio de ese dinero que tienen sirve para resolver todos los problemas de salud de todo el país durante un año. El presupuesto de salud de un año. Y entonces te encuentras en un país donde vas a un hospital y las camas están llenas de cucarachas, los baños están llenos de excrementos y de orines, y unas condiciones insalubres, no hay medicina. Los médicos no tienen que recetarte. Sí, el mito de la sanidad cubana, Exacto, pero que sin eso es un medios, desastre. a ver qué hace un médico. Los médicos se van hacia otros países porque un mes que estén en Haití o un mes que estén, por mucho que lo estén explotando, porque están de mano de obra barata allí, ¿no? Y están haciendo un trabajo que a los parámetros de Cuba, por supuesto, en un mes allí ellos resuelven más que en toda su carrera. Resolver es ganar dinero. Ganar dinero, cosas materiales, ¿no? Cosas para las casas, sus casas, su familia, que es imposible hacerlo en Cuba. Pero el todopoderoso Partido Comunista de Cuba, ¿en qué ha quedado? El todopoderoso Partido Comunista. Recuérdate que el partido, según la Constitución, es la fuerza rectora de la sociedad. Sí, igual como en China. Pero esto es entre comillas hasta un punto, porque la fuerza rectora de la sociedad ha sido la familia Castro desde el 1 de enero de 1959. Y a partir de ello, pues su grupo de poder, su mafia, el Ministerio del Interior, para reprimir hacia el interior de la isla cualquier brote de disidencia, y las Fuerzas Armadas a nivel internacional para exportar su revolución. Acuérdate que Cuba Cuba es un país que es increíble. Ahora hablamos de Rusia. Es increíble porque nada más que en el año 59, te estoy contando en el año 59 que todavía no había sucedido la Declaración de La Habana, ni la Intercontinental, ni todas estas cosas que luego aglomeraron los movimientos terroristas de Latinoamérica y se exportó el modelo de revolución, vamos a decirle de alguna manera, porque para mí eso sí es una revolución, las revoluciones son violentas. Y solamente en el año 59, cuando estaban empezando, invadieron Haití, Dominicana, Nicaragua, lo intentaron invadir a través de Honduras y Venezuela. O sea, eso fue nada más que en un año. Luego de eso, durante toda la década, Colombia, Perú, Bolivia, o sea, Cuba en 66 años ha invadido más países que varias potencias mundiales. ¿Y cuál ha sido ese compromiso? Porque es poco conocido. Por ejemplo, en la guerra de Angola se calculan más de 10.000 cubanos que como militares murieron en la guerra de Angola haciendo un servicio a la Unión Soviética de entonces, e incluso en la actualidad se está hablando, que no se sabe si son centenares o miles de cubanos los que están actuando dentro de las Fuerzas Armadas rusas en el conflicto de Ucrania. O sea, ¿qué información tenéis de todas dentro de Cuba de esto? Todas estas cosas increíbles que el mundo mira hacia otro lado cuando tropas cubanas están interviniendo en un conflicto europeo. ¿Tropas o mercenarios, Regis? Mira, en Cuba no puede haber mercenarios. Nadie Claro. puede ir a Cuba a contratar ese cuento chino o ruso. Se lo puede hacer, no sé, Fidel Castro, Raúl Castro, no sé, a alguien de un Paulo, de un kindergarten, de un cole, pero una persona
hecha y derecha, tú no le puedes decir que en Cuba puede alguien venir y organizar, empezar a repartir dinero y visas para ir a Rusia a combatir. Lo digo porque lo que han hecho los cubanos cuando se les ha el gobierno cubano cuando se le ha acusado de los mercenarios es meter unos cuantos en la cárcel. Sí, pero las pruebas están allí en Ucrania, que hay varios centenares de soldados cubanos presos por invasores por estar agrediendo a Ucrania. Lo que pasa es que Europa no quiere mirar eso. Europa no quiere mirar hacia otro lado y mientras, yo no sé cómo es posible que quieras pretender dar sanciones a Moscú, que las merece, y digamos a los aliados de Moscú, te haces de la vista gorda. Eso ya está ocurriendo. Con los aliados de Moscú se dialoga, pero con Moscú no se dialoga. Sí. Este apoyo está siendo pagado porque Rusia está sosteniendo de nuevo, como ocurría antaño con la Unión Soviética, parte de la economía cubana, con petróleo, con cooperación militar, y supongo que en el nuevo orden mundial que se está dibujando irá más. Pero el otro gran socio por el que queríamos preguntarte es por las relaciones entre qué papel está jugando China ahora mismo. Hay informaciones muy inquietantes últimamente con bases de espionaje electrónico en suelo cubano. El interés de China es tener a Cuba como por la cercanía geográfica que tiene con Estados Unidos, pues la posibilidad de tener un campo allí de espionaje. Espero que no para poner misiles como hicieron los soviéticos. Yo no creo que... Hay un dicho en Cuba que se te puede jugar con la cadena, pero no con el mono. Y entonces los chinos saben hasta dónde pueden llegar, como mismo sabían los rusos en su momento. Sí. Pero en medio de toda esta situación internacional, el problema del pueblo cubano sigue siendo la falta de derechos, la falta de esperanza y la falta de apoyo y solidaridad internacional. Estábamos hablando hace un momento del Partido Comunista. Las mafias, sabemos que la mafia del poder, el grupo de la familia Castro, es un clan, ese cartel es el que tiene control de la situación y se vale para esto, para reprimir al pueblo del Ministerio del Interior y para mostrar su fuerza y valor internacional con sus fuerzas armadas, que también están muy desmejoradas porque ahora Bielorrusia le está renovando los sistemas coheteriles, porque eran un sistema obsoleto que desde que la caída del... No hay material hospitalario, pero tampoco hay armas. Exacto. Pero ahora le van a renovar las armas y no van a tener material hospitalario. Y entonces, ¿qué pasa? No hay que olvidar la orden que dio Díaz-Canel el 11 de julio por la televisión fue a los miembros del Partido Comunista, los convocó para que reprimieran a la población. El Partido Comunista, según ellos, la fuerza rectora de la sociedad, el único que puede existir. Por lo tanto, es un partido segregacionista más que el Partido Nacional de Sudáfrica en los años 80, y es un partido represivo. Son miembros, son paramilitares. Nosotros, a partir del 22 de julio de 2011, hemos empezado a promover a nivel internacional. OTCA en estos años ha aprobado 2 resoluciones en la Organización Demócrata Cristiana de América de apoyo a nuestra posición de pedir 11 medidas de boicot y aislamiento internacional al régimen del Partido Comunista de Cuba. Y lo que nos preguntamos siempre es por qué no se aplica al régimen cubano, que es tan o más segregacionista y criminal que el régimen de la Apartheid, la misma política que el mundo la apoyó a la Apartheid. Te pueden decir, bueno, es que en aquel momento, hasta que Estados Unidos y Gran Bretaña no se sumaron al boicot internacional con el Apartheid, no pasó nada. Y en estos momentos Rusia y China van a abstenerse. Rusia y China no van a pintar nada en este momento. Primero, porque sí, China tiene sus intereses geoestratégicos en la región, quiere espiar a Estados Unidos, pero tiene muchos problemas y la guerrita económica que tiene con Estados Unidos tampoco le da para mucho. Tiene que ocuparse de su propio problema. Y Rusia, más problemas de los que tiene arriba, no para estar lidiando también con si vas a votar o no le están dando mucho más. Pues sí, ellos se van a votar a favor de Rusia y de China siempre. Exacto. No bueno, van a votar. estos se abstuvieron ahora. Sí, sí, ha sido, pero yo creo que es una excepción, ¿no? Sí. ¿Y cuál es el papel que tiene Cuba con Venezuela? Porque tienen acuerdos de inteligencia militar. También los venezolanos en el exilio hablan sobre la infiltración del régimen cubano dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas. Es un elemento de supervivencia que permite al régimen sobrevivir gracias a los recursos venezolanos. Mira, los venezolanos dicen que todavía el régimen de Maduro los está sometiendo gracias al régimen de Castro. Y nosotros recordamos
que a partir del 91, cuando la caída de Rusia, de la antigua Unión Soviética, hasta 1998, Cuba estuvo estirándole, digamos, dorándole la píldora a Europa y sobre todo a España. Y hubo un momento en ese periodo que había una luna de miel. ¿Qué pasó? Que no llegaron a ver los cambios que esperaban desde España y desde Europa en esos años 90. Y cuando ya se estaba retirando toda aquella inversión que se estaba haciendo en la isla, pues aparece Chávez con el petróleo. Y a partir del 99, 98 empieza Venezuela a mantener el régimen y a sostener el régimen. Y a cambio, Fidel Castro desde ese momento lo ha ayudado a sostenerse en el poder, porque todo el aparato de inteligencia, todo el aparato represivo, porque no es lo mismo que un venezolano dispare a un venezolano que un cubano, que si no le importa dispararle a un cubano, imagínate tú dispararle a un venezolano. Y entonces han hecho una simbiosis ahí, en la que el régimen cubano también ha aprendido cómo lidiar con una oposición ganando el Parlamento. No solo ha enseñado, sino Exacto. que también ha aprendido. Esto ha sido una retroalimentación de ambos, y así se han mantenido durante 20 años. Bueno, tan retroalimentación que he encontrado una cita de Maduro, publica en 2020, no hace tanto tiempo, que dice: se lo he dicho a Raúl en una visita a La Habana, dice: se lo he dicho a Raúl, los embajadores rusos forman parte de nuestro Consejo de Ministros. Así de claro. O sea, y hay testimonios de reuniones con países hispanoamericanos en que hay un punto en que entran unas personas con acento cubano y deshacen todo lo que han hecho los venezolanos. A eso es a lo que ellos les llamaban procónsules, cuando se iban a referir a los que romano. Cuando se iban a referir, sí, pero ellos utilizaban el término para referirse, por ejemplo, a los embajadores norteamericanos que en los años 30, 20, 40, pues digamos que sugerían algunos países o gobiernos latinoamericanos, le daban algunas sugerencias, ¿no? Como la que le dieron a Batista de que se fuera. Y cuando le cerraron y le hicieron un boicot de armas a Batista para que Fidel Castro pudiera tomar el poder. Y entonces, bueno, le funcionó. Sin embargo, deben de estar descontentos porque la caída del turismo es tan brutal en los últimos años que el dinero que sacan de la industria turística a través de Gaesa y las empresas militares debe de haber caído también. Juan Carlos, pero mira, hay que entender una cosa. Si nosotros pensamos que el régimen cubano está tratando de digamos, de resolver los problemas del pueblo, de mejorar la situación del pueblo. No, si digo que ganan menos. Sí. Ellos. Sí, pero a ellos no les interesa, porque ellos tienen el petróleo. Ellos están vendiendo petróleo de Venezuela, han vendido petróleo. Cuba, un país que no produce petróleo, está vendiendo petróleo, porque es el petróleo que le dan en Venezuela a cambio de todo esto, de mantener estos cuerpos de represivos detrás de sus espaldas. Es un contrato de servicios. Exactamente. Entonces, a ellos no les importa que el pueblo... Mira, hace poco hubo 3 días, 72 horas de apagón en la isla. Todo el mundo decía, están en crisis, ahora sí, están acabados. Es lo que te estaba diciendo, es como cuando te cogen por el cuello y te empiezan a asfixiar, y ya cuando te están torturando así de esa manera y ven que te vas a ahogar, te sueltan. Y tú no resistes porque te cansas. Exacto. Ellos tienen toda y la eso es lo seguridad que están haciendo, eso es lo que están haciendo ellos con el pueblo cubano. Lo están asfixiando hasta donde ya no puede más, y cuando ya está a punto de fenecer, lo sueltan. El pueblo protesta un poco, se descompensa un poco y vuelven a hacer lo mismo. Empiezan a estirar y y así van tirando. Y así llevan 70 años. Así es la cosa. Y no solo por la represión interna, porque está demostrado que a pesar de la represión en la primavera de Cuba, a pesar de los destierros nuestros, a pesar del asesinato de Osvaldo y Harold, a pesar del asesinato de Laura Pollán, a pesar de todo esto, de que la oposición es más referencial, la oposición ya es más, en estos momentos, desgraciadamente, es más testimonial que referencial. El pueblo se lanzó a la calle el 11, 12, el 13 de julio. Interesante, sí. Y entonces, o sea, ellos no han podido y no van a poder, porque nunca se puede controlar un tiempo, puedes bajarle el tono al pueblo, pero en la manera que ellos están llevando las riendas de poder en la isla, la manera que están actuando con nuestro pueblo, una manera genocida, una manera de desprecio total hacia las vidas y hacia las expectativas de todo un pueblo, pues eso no tarde o temprano va a dar al traste de una manera u otra. No sé, ojalá que fuese de
de una manera ordenada, de una manera legal, de una manera cívica. Parece difícil. Pero parece Sí, difícil. porque el pueblo incluso ha pretendido reflejarse incluso de una manera incluso musical, y hasta la represión ha llegado incluso a los propios artistas cubanos, cuando parecía que era como un modo de intentar clamar por la libertad. Pero la represión, la represión hacia los artistas, hacia los arquitectos, hacia los periodistas, hacia los obreros, hacia los campesinos, hacia los empresarios, ha sido desde el primer día. O sea, canciones, en Cuba estuvo prohibido Julio Iglesias, estuvo prohibido Roberto Carlos, los Beatles, los Rolling Stones, la música heavy metal. En fin, en Cuba ha sido toda una vida, todo ha sido reprimido, todo ha sido controlado, un estado totalitario. Ahora ya no, porque no importa, claro. No, exacto. Mira, tenemos aquí tu libro, no quiero que dejemos pasar la oportunidad de hablar de él, el libro de La Celda, Crónicas de los Eventos Corrientes, que publicaste en el 19 y que es una experiencia aterradora, ¿no? Porque es un diario, ¿no? Es una experiencia vivida, parte tiene un diario, parte en un momento cuando se hace la web del movimiento, en una conversación que yo tengo con él por teléfono, me dice, oye, escríbeme cartas. Escríbeme cartas era que le hiciera los artículos, pero como si fueran cartas, ¿no? Para que no es lo mismo pasar una cosa como si fuera un artículo que pasarlo como si fuera en una carta contar. Y entonces yo empecé a hacer se me ocurrió tomar como referencia las epístolas, las epístolas del Nuevo Testamento. Y entonces cada carta que le hacía tenía que ver con una epístola de con una San epístola, Pablo, San Pedro. Con los hebreos, cada una tenía, por ejemplo, a los hebreos me acuerdo que le puse los criollos, epístola a los criollos. Y entonces de esa manera le pude sacar varias cartas, de las que recuperé, fueron las que se publicaron en el libro. También hay algún poema y bueno, diario también, parte de un diario en un tiempo. Oye, para terminar la pregunta del millón, ¿qué tiene que pasar para que acabe la dictadura interminable? Tiene que pasar que el mundo, como hemos venido diciendo hace 36 años, cuando mire a Cuba, no solo mire el poder ni los beneficios que pueda sacar de una dictadura, sino que mire al pueblo de Cuba. Que no valen esas diferencias entre... Bueno, a los cubanos les vale tener un sistema de salud que se está cayendo a pedazos, una educación que es adoctrinamiento, pero bueno, que es de gratis y aprendiste a leer y escribir. Ustedes tienen bastante con eso, confórmense. Y bueno, para nosotros los europeos, los americanos, los asiáticos, los australianos es diferente. Nosotros sí tenemos que tener libertad de expresión, de asociación, tenemos que tener elecciones libres, pero ustedes confórmense con eso. Hasta que no dejen de mirar a Cuba de esa manera un poco con una mentalidad, digo yo, colonialista. Condescendiente. Sí, pero no es condescendiente, porque lo que nos estás diciendo es confórmate con lo que tienes bastante. Y entonces no te aplicas a ti, o sea, lo que es bueno para ti no es bueno para mí. Yo tengo que vivir de esta manera, pero tú no. Entonces, lo que decimos nosotros, que el mundo cuando mire ese Cuba, mire al pueblo cubano, mire que hay 11 millones, o habían 11 millones, porque luego de tantos éxodos yo creo que quedan ya casi la misma cantidad, 8 millones o cerca de 6 millones como habían en 1959. Sí. Pero ese es el tema, ese es el problema. Que el pueblo proteste, que la oposición se pueda trabajar más o menos, eso es relativo, eso pasa. De una manera u otra, eso pasa. Pero es lo mismo que me digan que no, resuelve tú tu problema como puedas, porque es verdad, es un problema de los cubanos resolverlo, y lo hemos intentado durante 66 años también de tiranía. Pero no me vengas a decir que lo tengo que resolver solo yo, porque si no Europa estuviera hablando o alemán o ruso. Si no hubiera habido Normandía. Y no estoy diciendo que venga una invasión, pero que sí que haya una solidaridad. ¿Por qué no se hace un boicot a Cuba como se le hizo a la PAJEI? ¿Por qué no se le hace al Partido Comunista, que es tan segregacionista y criminal como el Partido Nacional? Embajadas, hay muchas maneras. Exacto, hay muchas maneras de castigar a ese régimen, a ese cartel que hay en La Habana. Bueno, Regis, pues es un privilegio tenerte aquí. Es mío, pues estar con ustedes después. Vamos a ver si podemos volver a Cuba en algún momento. Sí,
Todos. Tú desde luego que eres cubano y los demás a visitarlas si nos dejan pasar por la puerta, porque después de este podcast no sé si nos van a Bueno, dejar. si podemos entrar nosotros, pueden entrar ustedes. Muy bien. José Luis, hasta la próxima. Hasta la próxima. Diplomacias es un podcast de la Universidad CEU San Pablo para el debate, con la colaboración de la Academia de la Diplomacia.